Hola gente, continuamos con esta serie de introducción a Houdini. Vamos a seguir con Mantra y con chats procedurales y con mapas de desplazamientos principalmente. Entonces sigo trabajando en la escenita inicial, ¿ya? Y vamos a concentrar solamente en esta geometría, en este scan que bajé de la página My Mini Factory. Y vamos a hacer alguna forma de... Vamos a trizarla, ¿ya? Y aplicar algo de desplazamiento a la geometría. Tengo puesto una imagen HDRI y bueno, la cámara y nada más. Aquí tengo el resto de la escena. Acá está el resto de la escena. Ahí sí. Pero solamente tengo encendido esto que es el busto y el background, que es el ciclorama. Pero nada más. Y primero voy a analizar esta geometría que me bajé. Entonces originalmente era un archivo de My Mini Factory. Ahí es súper grande. Entonces le apliqué un transform para darle vuelta. Después le apliqué un match size para poder dejarlo un tamaño mucho más pequeño. Ahí está. Luego le apliqué el reverse para invertir las normales. Voy a desactivar acá la visualización en alta calidad de la iluminación. Voy a activar ese icono. Ahí sí. Le di vuelta a las normales. Después esto lo transformé en un BDB. ¿Ya? Básicamente lo estoy convirtiendo a voxels. ¿Ya? Y ahí por defecto trae la opción Surface BDB. Y le di un tamaño súper bajo para que pueda... porque si le da un tamaño, por ejemplo, 0.1 que viene por defecto, queda así. Entonces... queda muy, muy, muy grande. Entonces el BDB básicamente, o el voxel, es un píxel 3D. Pueden entenderlo así y con eso no van a tener problema. Hasta cierto punto, porque eventualmente vamos a tener que hacer una explicación más larga sobre el Sign Distance Function o el SDF. Pero por ahora es un píxel 3D que nos ayuda a representar una superficie. Entonces, mientras más pequeño sea ese valor, mejor calidad. Entonces, yo lo coloqué 0.4 y yo creo que con eso está bien. Después este BDB lo convertí utilizo este nodo que se llama Convert BDB, lo convertí a polígonos y ahí tengo la misma geometría ya, pero sin todos los problemas que originalmente traía esta geometría. Convert BDB. Y después acá le puedo aplicar un stage para poder obtener la geometría final. Entonces, lo que yo quiero hacer es trizar esta geometría y hay varias formas de hacerlo. Una utilizando un nodo que se llama el RBD Material Fractor, o también puedo utilizar el Boolean Fractor. Puedo utilizar varias técnicas que implican de destruir esta geometría. Yo lo voy a hacer rápido porque en verdad quiero concentrarme en Mantra, así que este es como el ejemplo de cómo se puede hacer sin mapa de desplazamiento. En verdad yo voy a hacer todo esto como mapa de desplazamiento, pero también voy a la otra opción. Entonces lo que puedo hacer acá es, esto originalmente tenía, si presiono el botón central sobre el nodo, tenía 248.000 puntos. Después en el convert tiene 132.000 y más o menos mantuve la forma. Entonces acá voy a utilizar un nodo que se llama Boolean Fractor. Acá está. Se va acá y ese necesita una entrada, un cutting surface. Eso lo voy a hacer con un grid. ¿Ya? Y este grid le va a aumentar mucho las subdivisiones. Voy a colocar acá 128 por 128 y le voy a bajar el tamaño. Voy a pegar acá el fractor, perdón, el stage, para poder ver la geometría y selecciono este grid. Para poder verlo todo al mismo tiempo puedo seleccionar el stage y seleccionar esta opción que se llama template y el grid y enciendo el display flag del grid. Ahí apareció. Necesito dejarlo un poco más chico, como por ahí. ¿Ya? Y a ese grid le puedo colocar un mountain. ¿Ya? Lo voy a hacer súper simple.
¿ya? Y ese mountain ahí quedó desplazado. Está muy grande este desplazamiento, entonces voy a bajar el event size, lo voy a reducir y bajar la amplitud. Ya, mucho más chico el event size, como por ahí, y la amplitud también más pequeña. Yo creo que así. Entonces esta configuración la conecto acá al Boolean Fractal y aquí le coloco un transform. Si le coloco un transform aquí, transform, y con esto voy a poder mover, si presiono enter acá, voy a poder mover esto de la siguiente forma y por ejemplo lo puedo cortar ahí. La idea es que esto como una guillotina, ¿ya? Entonces cuando ve el Boolean Fractal, esto comienza a cortarse y noten que ahí se puede apreciar apenas está ese corte, ¿ya? No se ve muy bien, así que aquí uno puede utilizar un truco súper barato, que es básicamente colocar un nodo que se llama explode, el explode view y ajustar esto. Entonces acá está el explode view y puedo bajar el uniform scale. No, puedo dejar el 1 de hecho. Y esto lo dejo en 0. Entonces acá le dice que se mueve a través del eje X. Ejemplo 0.01 unidades y a través del Z 0 también 1. Y ahí lo separé. ¿Ya? Entonces eso es una forma un poco súper simple pero efectiva de poder fracturarlo. Y el problema con esto es que quedo como, la geometría queda con muchos errores. Si se fijan ahí, tengo muchos errores. Y esto pasa porque la cantidad de geometría que tengo acá, es decir, esta separación, o sea, la separación que hay entre ese punto y ese punto, o ese y ese, o esta separación que hay acá, esa misma separación yo la debería tener en el grid. ¿Ya? Entonces deberían ser más o menos iguales, ¿ya? En cuanto a la separación. Y como pueden ver acá, claramente el grid es mucho más grande la separación. Entonces debería aumentar más la cantidad de subdivisión acá. Tal vez colocarle 512 por 512 el grid. Pero ahí comienza a aumentar la cantidad de geometría. Ahí comenzó, calza mucho más, pero se pone más lento porque es más geometría. Cuando voy al Explode View, voy a quitar el template. Y ya tengo menos problemas, pero aún persisten. Entonces, hasta cierto punto puede funcionar, pero después comienzo a tener estos problemas. ¿Ya? Se pueden solucionar aquí mismo con un clean, se puede limpiar la geometría. Y uno puede jugar con los nodos acá, pero siento que con un mapa de desplazamiento puede funcionar mucho mejor. Así que esto lo voy a obviar. Esto lo voy a dejar a un ladito para que quede como opción B. Presiono Y para cortar esto y me quedo con la geometría original. ¿Ya? Entonces acá voy a hacerlo todo proceduralmente con materiales. ¿Ya? Entonces voy a ir acá a material. ¿Ya? Y primero voy a renderizar. ¿Ya? Voy a sacar un render de acá, render view. Y voy a renderizar la cámara número 2. Esta cámara, y tengo mis luces. Tengo mis luces en mi cámara y voy acá a render view. Ahí está renderizando. Voy a parar momentáneamente el render. Ahí renderizó. Entonces, ahí está el render. Y aquí están los materiales. Y estos son los materiales que yo había hecho anteriormente. Eso lo voy a dejar a un lado. Ese material este del entorno. ¿Ya? Esto lo puedo dejar, por ejemplo, seleccionarlo. Y por ahora lo puedo dejar con ese icono en un network box. Y aquí le coloco, por ejemplo, columnas. Y apareció el nombre. Y esto lo puedo minimizar ahí. Se queda como un network minimizado. ¿Ya? Pero ahí está todo. Entonces tengo el background y voy a hacer otro principal shader. Entonces voy a usar eso y voy a utilizar mi nodo que yo usaba antes que se llama ResPosition.
¿ya? Y este Principal Shader, voy a dibujar un cuadradito acá. Este lo voy a arrojar acá. Y este va a ser el que va a renderizar. Entonces ahí está renderizando y ahí aplico el material. Se está demorando un poco, así que vamos a ajustar los controles del cuadro de render. Entonces voy aquí al contexto out. Y yo tengo configurado esto ya, pero básicamente son los contextos que están acá. El contexto out, aquí tengo el mantra. Y en rendering, en pixel samples, le voy a colocar 2, 2. En ray samples, estos son los rayos primarios y aquí están los rayos secundarios. Entonces lo primario, secundario. Entonces el max ray samples le voy a colocar 5. Son valores de prueba. Y en limits, en reflect limit y refract limit, le voy a colocar, creo que con 4 y 4 funciona bastante bien. Y me permite ver el render, ya, con un poco de ruido, pero funciona. Puedo presionar aquí el icono del NVIDIA Denoising. Y no hace mucho trabajo, pero quita solamente un poquito. Pero ya con eso tengo. Si voy acá a Rendering, Statistics, Render, aquí dice Use Max Processor y dice que use todos los procesadores. Entonces tengo mi render y ahora me voy al material. Selecciono el Principal Shader, lo dejaré en color blanco. Ahí está. Entonces este color es importante porque este se va a multiplicar por... si le colocan una textura, la textura se va a multiplicar por ese color, así que déjenlo en blanco. Y aquí tengo lo básico y le voy a colocar... Lo que yo quiero hacer es esa trizadura que había hecho con esta técnica, con el Boolean Fractor, pero con esto, ¿ya? Solamente con un shader procedural. Entonces este es el que tiene que estar activo. Ups, ahí lo cerré sin querer. Es out, ahí sí. Entonces lo que voy a hacer acá es, esto lo voy a mover por acá, tengo más espacio. También puedo hacer todo, esto lo puedo, ups, esto lo puedo cerrar acá, ¿ya? Y trabajar solamente con la tecla P. Si presiono P, acá aparecen las propiedades acá al lado. Entonces cuando lo necesito lo prendo y lo apago con la tecla P. Y bueno, ahora voy a conectar voy a hacer un turbulent noise, o sea, un V, si no, turbulent noise, y ese lo conecto a position y quiero ver esto, quiero ver ese turbulent noise, ¿ya? Entonces lo que yo quiero hacer ese patrón, ¿ya? Entonces esto no me sirve, así que voy a las propiedades con la tecla P, o presiono acá este iconito que me muestra las propiedades. Voy a aumentar la frecuencia por ahí, ¿ya? Y voy a bajarle la atenuación, que básicamente va a hacer que esto sea mucho más contrastado, como por ahí. También el roughness, ¿ya? Y ahí quedan esas líneas, ¿fijan? Entonces para que esas líneas queden un poco más irregulares, puedo colocarle otro turbulent noise, y esto lo conecto a position con position, y ese noise lo conecto al offset, y ahí comenzó a tener un poco más de aleatorización de esa línea. Por ahí. Si aumento la frecuencia de este turbulent noise, vean cómo comienza a cambiar eso. Y también le voy a bajar un poco la atenuación. Y lo voy a aumentar un poquito más el roughness. Queda mucho más irregular. Algo así. Tal vez menos atenuación. La atenuación es básicamente para poder tratar de conseguir mayor contraste, ¿ya? Y el roughness también lo voy bajando y miren cómo voy aumentando el contraste. Ya lo estoy haciendo en este turbulent noise. Entonces básicamente jugar en los dos turbulent noise es jugar con el roughness, la atenuación, atenuación y el frequency. Entonces ahí tengo esto va a ser como ese patrón de trizadura.
Y ahora necesito que esto sea... la idea es que para que esto se... Debe hundirse esto. Entonces para que se hunda, estos valores tienen que estar en negativo. Si presiono botón derecho y escojo la opción Inspect, acá me doy cuenta que eso tiene un valor de 0.5 y eso tiene 0.7. Entonces ambos valores van a subir. Este va a subir menos, pero este va a subir 0.6 y este va a subir 0.5. Este va a subir menos que este, pero ambos van a subir. O sea, va a extruir hacia el exterior. Si coloco un nodo que se llama Displace para poder conectar esto, lo conecto a Value y this a Disp. ¿Ya? Y para ver las propiedades necesito seleccionar esto y decirle Displacement, Custom Input. Ahí se va a activar y ya está funcionando, pero lo único que debo hacer es asignar este material acá. Y ya debería funcionar. Funciona, pero se destruyó porque por la cantidad de desplazamiento que tengo. Ya, el offset aquí cuando utilizo estos mapas procedurales es 0. Ya, este es un factor de corrección solamente para las texturas. Así que esto, cuando utilizo esto lo manipulo desde acá y le coloco 0 acá en el offset. Como expliqué en el video anterior, es básicamente un factor de corrección del gris medio. Entonces en vez de 1 le colocar 0.05 y ahí debería tener el resultado. Ahí está. Entonces en mucho eso 0.02. Entonces esto se infla. ¿Por qué se infla? Porque los valores que tengo acá, esto y todo esto en verdad hace que se infle, se expande. ¿Ya? Todo esto se expande. Entonces nosotros necesitamos que esto se mantenga, que no tenga ningún tipo de desplazamiento, que no tenga desplazamiento y lo único que se desplace sea esto, estas líneas, pero hacia el interior. Entonces, para poder hacer eso necesitamos colocar un nodo que se llama FitRange. Y esto lo conecto acá y se autoconecta automáticamente. Y lo que necesitamos hacer esto, lo arrojo acá para poder verlo. Y acá necesitamos que este valor, voy a pinchar acá y me dice que con el inspect, pues lo desactivé, inspect. Acá dice que es 0.5 y el blanco más blanco sería 0.8. Entonces aquí lo voy a colocar 0.5, que el más oscuro y el más blanco es 0.8. Ahora aquí yo estoy obteniendo estos valores de acá, pero en verdad aquí yo le puedo colocar cualquier valor. ¿Ya? Porque aquí yo estoy tratando de hacer el flujo lo más simple posible y decir como, ya, este valor es el mínimo, ese valor va acá. Este valor es el máximo, ese valor va acá. Entonces ese valor mínimo se va a convertir en este nuevo valor y este valor máximo se va a convertir en este nuevo valor, que va de 0 a 1 o de negro a blanco. ¿Ya? Pero aquí yo le puedo colocar cualquier valor, ¿ya? Va a depender de lo que quiera hacer. Entonces ahí está. Y creo que se me pasó la mano. Pero está al revés. ¿Ya? Está al revés. Entonces vamos a ajustarlo primero. Como algo así. Por ahí. Voy a verlo o no porque creo que el original. Parece que este otro valor. A ver. Este es 0.3. Este es el más negro. Esto que está acá es 0.5. 0.7. No, bueno, tienen que ir probando. Creo que ahí está mucho mejor. A ver. Ahí sí. Entonces, claro, yo necesito que haya. Lo que estoy buscando es más contraste. ¿Se fijan cómo? Entonces, el mínimo ahora no va a ser negro, sino que va a ser un poco más gris. Y el máximo no va a ser blanco, sino un poco más gris. Tratando de conseguir más contraste. Lo que estoy tratando de hacer es que se borren estas diferencias, por ejemplo, entre esta zona que es más blanca y esta un poco más oscura, más gris oscuro, o entre este y este. La idea es que quede todo como, solamente que en estas líneas y el resto quede de un solo color uniforme. Entonces al hacer esto voy bajando ese nivel de contraste. Por ahí está. Y para eso voy a tener que colocar otro fit. Otro fit range. ¿Ya? Y ahora sí, este valor, ¿cuánto era? Era 0.4 y esto es 0.5. Entonces aquí le coloco 0.4 y acá 0.5. Y cuando veo el resultado, lo aplico. Ahí quedó súper contrastado, ¿se fijan? Como
Las zonas quedaron muy contrastadas. Tal vez incluso lo ajuste un poco más todavía. Por acá. Sí. Tal vez este más todavía. No. Lo voy ajustando hasta que... Ups, me pasó la mano. Hasta que quede con el valor adecuado. Yo creo que lo coloco otro fit range. Ya, entonces básicamente lo voy limpiando hasta que quede esto blanco y el resto negro. De eso se trata. Casi ahí, un poco más. Pero que se está ajustando ahí, ¿sí? Si se fijan queda como mm, mucho más definida esa línea, ¿se fijan? Bueno, y se me pasó la mano. Lo vi como por acá. Y ahora justo un poco el destination min. Ah, te lo voy a dejar en cero, te lo voy a bajar. No. Bueno, a veces básicamente es probar, pero tal vez bastaba con dos nomás. Yo creo que con esto está bien. Tal vez aquí este va más como eso. Se me pasó la mano. Pero también hay que ajustar el Turbulent Noise. También lo puedo ajustar desde acá, desde el Turbulent. Puedo bajarle un poco la atenuación. Y ahí y un poquito el roughness. Un poco más. No menos. Ahí sí. Ahí lo ajusté. Ahora veo el último. Pues ahí se me pasó la mano. Ya por ahí se fijan como. Ahí quedó súper contrastado. Se fijan como quedó todo eso. Entonces básicamente es probar hasta encontrar los valores adecuados y, y lograr que se vea lo más contrastado posible. O por ahí. Yo creo que ahí sí. Tal vez pueda agregar otro segundo turbulent noise. Bajarle más la atenuación. No, está bien ahí. Ya. Entonces no voy a jugar más con esto porque se lo dejo a ustedes para que lo trabajen y vean cómo se hace. Ya. Entonces voy a colocar finalmente el último fit solamente para poder invertir esto. Porque yo necesito que estas líneas sean de color negro, de color negro negativo, y esto sea negro puro, es decir, valor 0. Entonces esto es 0 y esta línea van a ser 0,5. Entonces voy a ir a este valor que esto vendría a ser 0,6 y esto sería 0,8. Entonces aquí pongo punto 6, punto 8 y aplico este nuevo fit acá. Me quedó mucho más contrastado todavía. Ahí sí, ya, entonces lo que tengo que hacer acá es que estos valores que son, es decir, el mínimo, se me pasó la mano. Se lo voy a borrar después. Así, entonces el mínimo de esto sea un valor de menos 0,5, porque necesitamos que se hunda, y el máximo va a ser 0. ¿Ya? O sea, esto que es 1 se va a convertir en 0. 0 no hace nada.
se va a quedar en negro. Y ahora cuando aplico esto, va a funcionar. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces ahí se agregó todo eso. Entonces ahí lo tricé, ¿ya? Sin tener que destruir la geometría en sí. ¿Ya? Pero hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, quiero borrar esto. No quiero que esté. Tal vez esta zona no la quiero. Y así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer otra máscara, pero para poder hacer una máscara necesito tener la UV. ¿Ya? Y la idea de todo esto es no hacer la UV. Entonces, ¿qué voy a hacer? Houdini, voy a parar esto. Houdini tiene algo muy increíble que es, pues nos cabe acá, que es pintar máscaras sobre geometría, sobre puntos. Entonces voy a meterme acá, ingresar aquí a bustos. Ya, tengo la geometría. Y aquí voy a pintar, voy a utilizar un nodo que se llama Paint. Dice Paint Color, Paint a Mask, Attribute Paint. Estos tres son lo mismo. Ya, lo que pasa es que tienen algunas opciones modificadas, pero es el mismo nodo. Voy a utilizar este que yo siempre utilizo, el Attribute Paint. Y se lo conecto acá, lo enciendo, ¿ya? Y para pintar aquí necesito presionar la tecla Enter y entro en este modo de pintura. Entonces aquí las propiedades me pregunta, ¿qué voy a pintar? ¿Ya? Aquí dice atributo, voy a pintar un atributo, es una máscara, ¿ya? Entonces vamos a colocarle mask crack, ese nombre lo voy a colocar a esa máscara, mask crack. ¿Ya? Y aquí dice qué atributo estoy pintando ahora, ¿ya? Puedo agregar más atributos, puedo pintar con simetría, ¿ya? Y por defecto aparecen algunas opciones. Dice foreground, FG es por foreground y BG es por background, ¿ya? Entonces van a pintar con valores de punto flotante, ¿ya? Y en términos sencillos van a pintar con blanco y negro. Aunque acá se ven colores, pero van a pintar con blanco y negro. ¿Cómo se manipula la brocha acá? Aquí trae como una ayuda, ¿ya? Con Control Shift presionado al mismo tiempo y botón izquierdo pueden regular el radius o lo pueden hacer desde acá. Y con Control pueden invertir la selección, o sea, la pintura. Y lo que yo quiero hacer es pintar, quiero borrar toda esta zona de al lado, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer aquí es, voy a partir esta escena en dos. O mejor aún, voy a colocar el render acá abajo. Entonces voy a presionar aquí, le digo Split Paint Top Bottom, botón derecho, le digo Material Rendering, Render View. Entonces, esto que está acá voy a... Y el mismo, esto lo puedo cerrar. Entonces voy a hacer el render aquí. Y aquí le digo Render Cámara 2, Render, y aquí va a renderizar. Lo que va a salir al revés. Típico cuando sale muy chiquitito es porque el render va a salir al revés. Salió al revés. Entonces, cuando pasen estas cosas, lo cierro y hago una nueva ventana. Y hago otra vez el render. Y se aparece como encuadrado, es que generalmente se hace bien el render. Sí, ahora va a salir bien. Creo. Espero. Salió al revés. Ah, no, salió bien. Salió correcto. Pero renderizó la otra cámara. Entonces voy a ir acá, cámara 2. Render. Y termino el render. Entonces aquí esto lo uso como guía. Entonces yo esta zona no quiero que tenga... No quiero que tenga este crack acá. Entonces lo que hago con el Attribute Paint es literalmente pintar con uno. Ya, con uno con el botón izquierdo. Pinto acá. Toda esta zona. Y aquí voy para el render porque está renderizando esto. Entonces aquí le coloco stop. Si no, se va a demorar mucho. Hay que desactivar ese icono. Yo solamente quiero renderizar esto. Ahí sí. Entonces esto me sirve de guía. Entonces yo esta zona no quiero, ¿cierto? En verdad podría colocar el atributo acá, ese mismo atributo con el que hice, o el mismo ruido con el que hice este crack. Lo podría colocar acá, pero claro, implicaría otra configuración, colocar un atributo bob acá, pero
No quiero complicarlo más. Así que yo creo que con esto funciona. Ya, ¿dónde más no quiero esto? No lo quiero, por ejemplo, acá. ¿Cierto? Y en toda esta zona, todo esto no quiero que haya ningún crack. Ninguna trizadura de la geometría. Todo eso lo... Creo que la oreja también tiene, así que básicamente estamos protegiendo las zonas en donde no queremos. Pinto, pinto. Acá abajo, está bien ahí abajo. Acá al lado esa zona no me gustó. La oreja también la pinto. Esa zona la voy protegiendo. Control Shift botón izquierdo y arrastrar con el mouse. Pueden ir mejorando esto. Le puedo agregar un poquito de irregularidad al borde del trazo. Aunque después yo le puedo como colocar una otra máscara ahí para que se vea mucho más irregular esto. Ya, pero ahí está. Mira, acabo de descubrir que con la rueda también se regula el radius. Eso, yo siempre lo hacía siempre lo hago con Control Shift. Costumbre. Ya, pues entonces estoy acá y ahora, ¿cómo me traigo esta máscara? Esta máscara fue creada con este nombre. ¿Ya? Donde dice Attributes, aquí le coloqué el nombre. Deben tener en consideración que si cambio el nombre de la máscara ahora, voy a perder el trabajo. Entonces lo primero que hay que hacer es colocarle el nombre a la máscara. ¿Ya? Y una máscara de tipo flotante, es decir, va a ser una máscara en blanco y negro. También está la opción color, o sea, pueden pintar una máscara en colores, pero ahora necesito una máscara en blanco y negro. Entonces, ¿cómo me traigo esa máscara acá al contexto Matic? Entonces, esa máscara, al igual que como con... que es un poco distinto cuando usamos el rest position, básicamente le estamos diciendo que el objeto que utilice estos shaders para poder hacer los cálculos va a utilizar la posición en estado de rest de la geometría, de los puntos. O sea, siempre y cuando le apliquemos desde acá, va a usar el rest position, que básicamente es la posición de los puntos. Pero ¿cómo me traigo esta máscara? ¿Ya? Y esto es una técnica que es muy utilizada en Houdini, que es básicamente importar y exportar atributos. Para ello se utiliza un nodo que se llama bind. ¿Ya? El bind. ¿Ya? Tal, el bind import y eso sería export. Esto sería importar, exportar. Entonces yo me quiero traer este atributo que se llama maskCrack. Lo quiero traer acá, entonces lo tengo que importar. Entonces, ¿cómo lo importo? Con este nodo que se llama pin. Entonces, ¿cómo se llama el parámetro? Se llama maskCrack. Entonces, aquí lo selecciono, ¿cierto? Y coloco crack. Ahí está. Ahora quiero ver ese atributo acá. Entonces coloco un fit range. Esto solamente para verlo. Si lo arrojo aquí, no pasa mucho, así que vean esto como hago el render y se van a dar cuenta que no. Renderizando. Voy a arrojar en negro esto. Entonces necesito colocarle este fit range para poder mostrarlo. Y ahí está. Entonces está la máscara en blanco y negro. Entonces ahora esta máscara lo que va a hacer se va a multiplicar. Ya, se va a multiplicar. Ups, eso no lo quiero. Se va a multiplicar por lo que tengo acá. Entonces acá utilizo un nodo que se llama multiply. Entonces S se multiplica por S y el resultado se va acá. Y cuando veo esto, bueno, lo hizo. El problema es que lo hizo al revés. ¿Ya? Se fijan las zonas que lo voy a arrojar acá. Primero voy a hacer un render sin esto, ya, sin esta máscara, para que veamos la diferencia. Entonces aquí le saco un snapshot y ahí está. Y ahora le voy a colocar la máscara. Le saco un snapshot.
y ahora le coloco la máscara con el multiplicar. Ahí no se ve nada porque este fit lo dejé en negativo de menos 0,5 a 0. O sea, ese menos 0,5 que la geometría se va a ingresar, se va a proyectar hacia el interior, ¿ya? Entonces por eso no se ve, pero ahí está. Ahora este lo conecto acá y con el Principal Shader veo el resultado. Principal, ahí está. Entonces noten que está al revés. Se fijan como que en la zona donde ahí estaba la máscara en blanco quedó bien, pero en el resto quedó... O sea, lo que se ocultó fue esto, porque se está multiplicando por negro. Entonces, todos los valores que se multipliquen por 1 le va a dar... Por ejemplo, esta zona, si tiene algo negativo, ese valor negativo, por ejemplo, menos 0,5 se multiplica por 1, va a dar menos 0,5. Pero todo lo que se multiplique por 0, que este color negro, va a quedar en nada, en 0. ¿Ya? Entonces se va a desactivar. Por eso aquí se desactivó y yo quería que se desactivara aquí y acá. Entonces lo que tengo que hacer es este valor, invertir la máscara, eso es todo. Como si lo aplico acá, lo único que tengo que hacer es que el destination min, ¿ya? Esto sea, lo negro sea blanco y lo blanco sea negro. Es decir, este debería ser 1, este debería ser 0. Ahí se invirtió la máscara y ahora cuando agrego el displace, ahí está. Entonces se ve el resultado anterior. Se ven toda esa zona aquí con esa máscara y ahora se fue. Este lo voy a eliminar. Ahí sí. Entonces aquí esa zona también, eso también se corrigió, se fijan como... Pero eso sirve esa máscara. Tal vez quedo con esa tampoco me gustó mucho. Podríamos colocarle, seguir pintando acá, voy a parar el render. Y aquí puedo... La zona. Y pintarla y... para que no tenga nada. ¿Ya? Y esto es automático porque como coloqué esta información acá, automáticamente se ve acá. Presión escape para salir de la herramienta. Render y ahora ya no debería tener nada aquí. Está renderizando y... ahí se fue. ¿Ya? Entonces solamente tengo donde yo quiero. ¿Ya? Entonces con eso pueden en verdad pueden pintar cualquier máscara y esa máscara la pueden traer acá al contexto matte para poder multiplicarla en este caso por otra máscara básicamente, o en este caso por un turbulent noise. Y ¿qué más de esto? Puedo también, me gustaría tener un poco de desgaste acá, ¿ya? O acá, o aquí, no sé. ¿Cómo hago eso? Utilizando, voy a hacer también una máscara, utilizar otro turbulent noise, ¿ya? Y este turbulent noise, no, también lo conecto desde el position, siempre lo conecto de acá. Entonces lo arrojo acá, quiero ver el resultado. Ahí está. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer es que conecto el displace, esto. Que haya desgaste justo en esta zona, ¿ya? Y justo por ejemplo aquí y tal vez acá en la mejilla. Entonces si lo hago con el turbulent noise es un poco aleatorio porque básicamente tengo que depender mucho de los parámetros que están acá. Entonces ¿cómo lo hago para que sea exacto? Entonces eso lo hago a través de una máscara. Se va al render, selecciono este attribute paint y aquí dentro de las propiedades coloco otro atributo, ¿ya? No sobrescribo esto, si lo sobrescriben van a borrar lo que ya tienen. Entonces dice atributos, presiono ese más o este icono que está ahí, ¿ya? En verdad lo mismo, cuál presionen porque esto lo voy a dejar abajo y ese lo deja arriba, pero crea un nuevo atributo. Entonces presiono y este como nombre le vamos a colocar mask, ¿cómo le podemos colocar? Displace lo colocar, disp, ¿ya? Esta otra máscara. Y acá, ¿cómo sé qué máscara estoy pintando? ¿Ya? Acá dice attribute y aquí selecciono la máscara que voy a pintar. En este caso voy a pintar esta máscara. Entonces, ¿dónde quiero hacer mi erosión? ¿Ya? Presiono Enter para entrar al modo de edición de la herramienta.
Voy a mover esto. Y acá habíamos dicho que queríamos, por ejemplo, acá dejarle un poco de erosión acá en la mejilla. Entonces pinto con eso. La forma en la cual pinten no importa, ya como... Lo que sí importa acá es esto. Eh, este lo voy a dejar tal cual como venía, pero además quiero hacer otro desgaste acá arriba. ¿Ya? Y este desgaste lo voy a hacer un tanto distinto al otro. Entonces esto pinto, pinté todo eso. ¿Ya? Pero en este caso lo que voy a hacer es esto, fíjense, el borde lo voy a suavizar con la tecla Shift y voy a agrandar más la brocha y voy suavizando esa zona. Toda esa zona la suavizo. ¿Ya? Igual que en Photoshop, no, en ZBrush, como el Smooth. O en Photoshop se puede, no sé, no recuerdo. Pero básicamente con Shift van suavizando. Porque, bueno, recuerdo que en ZBrush se puede, que Shift es el Smooth. Entonces voy suavizando eso. Y ahora van a entender por qué estoy haciendo esto. ¿Ya? Como toda esa zona quiero que se desgaste. Y eso le dejé tal cual como venía. Entonces tengo esa nueva máscara, voy a mi contexto material y acá, ¿cómo me traigo esa máscara? Nuevamente con el nodo bind. ¿Ya? Lo bueno que es el bind, no el bind. Ese no, tiene que ser ese, el bind. Entonces, ¿cómo se llama el atributo que estoy importando a este contexto? Se llama mask disp. Entonces, ese lo coloco acá. Mask disp. Entonces, eso estoy importando. ¿Ya? Entonces, ahora voy a multiplicar. ¿Ya? Primero empecemos con lo que ya hemos visto, con multiplicar. ¿Ya? Entonces, primero le voy a colocar un fit range para poder ver esa máscara. Se lo conecto acá, lo aplico. Y creo que está haciendo el render ahí. No está haciendo el render, presiono render. Presiono escape. Ahí está renderizando la escena. Y ahí me mostró mi máscara. ¿Cierto? Ya. Entonces claramente ahí se ve el suavizado y versus acá que no está. Entonces, lo primero que puedo hacer yo es tal vez multiplicar esto por esto. ¿Ya? Y además yo quiero que esto se hunda. ¿Ya? Esto quiero que vaya hacia el interior. Eso vaya hacia el interior con este Turbulent Noise. Entonces, lo primero que puedo hacer es probar con el Multiply. ¿Ya? Para que vayamos explorando las opciones. ¿Ya? Si lo hago con Multiply y eso lo aplico acá, se van a dar cuenta que ahí está la máscara y pareciera que estuviera funcionando, ¿cierto? Pareciera que sí. Tal vez debería pintar más, un poco más acá, como en esta zona. Voy a parar el render por ahí. Se vea más. Y después suavizo. 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 Ahí sí. Opción escape. Voy al contexto material y aplico esto acá. Render. Voy a parar este render de aquí. Esto lo voy a minimizar. Y me voy a ir a la vista de acá, porque quiero ver ese render mucho más grande. Le digo a New Paint Tab Type y voy a donde dice Mantra Rendering, Render View. Y acá desactivo eso. Cámara 2. Presiono Render. Y ahí debería funcionar.
Solamente quiero eso. Ahí está. Entonces, ahora lo que está ocurriendo, si presiono botón derecho y le digo inspect, ¿ya? Ahí dice que esto es 0, o sea, esto va a estar protegido. ¿Ya? Esto no va a pasar nada del desplazamiento. Y lo de acá dice 008, 0085, todo eso se va a desplazar. Eso también se va a desplazar, ¿ya? Pero con ese ruido. Entonces aquí el turbulent noise, puedo aumentar un poco más la frecuencia. Y necesito solamente ver este pedacito. Entonces aumento un poco más la frecuencia, aumento el roughness. Entonces todo esto se va a desplazar excepto esto. Y aquí le coloco, momentáneamente voy a desconectar este ruido y le voy a conectar este, que es el... Y le arrojo el material final. Entonces, por mientras, temporalmente desactivé la trizadura, solamente voy a poder ver esto. ¿Ya? Entonces ahí se ve el ruido, pero no está ocurriendo lo que yo quería inicialmente, que esto se fuera hacia el interior. ¿Ya? Y eso pasa porque estos valores están, esto debería estar en negativo y esto debería estar en 0. ¿Ya? O sea, este valor debe ser, en vez de decir 0,9 ahí, ¿ya? Debería tener un valor negativo. Entonces acá yo sé que este es el máximo, ese 1 corresponde a ese y ese 0 corresponde a ese. Ese 0 está bien. Este es el que está mal, es colocarle menos 0,5. ¿Ya? Veamos el resultado ahora. Ya, ahí lo hizo. Voy a aumentar un poco más el desplazamiento, tiene 0,2, coloquemos 0,5. Fíjense que lo empieza a mover hacia el interior, ¿se fijan? Y comienzo a mover el desplazamiento. Y ahí está funcionando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo mezclo con el otro? ¿Ya? Súper fácil, aquí necesito, porque claro que tengo solamente una entrada para el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mezclo este con ese? ¿Ya? Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones hay que utilizar un add. ¿Ya? Estos se suman, ese ruido se suma con ese y ese se va al resultado y debería funcionar. Ahí está. ¿Ya? Pero como ven, aquí hay un control general para este desplazamiento que vendría a ser el effect scale. ¿Ya? Entonces ese effect scale está afectando a todo. ¿Ya? Pero yo quiero que este tenga menos desplazamiento, ¿ya? Porque tiene mucho ahí. Entonces lo que puedo hacer, que este es el crack, ¿ya? Eso lo puedo multiplicar al final por una constante. ¿Ya? Esta es la salida final. Esta es la salida del... Lo voy a colocar un color, presiono C, le coloco un color amarillo. También es amarillo. Entonces lo puedo multiplicar por un constante. Lo conecto al input 3. Y acá le coloco, por ejemplo, un valor para reducir. Como lo multipliqué por 0, desapareció. Así le voy a colocar .2, por ejemplo. Y ahí ahora va a aparecer, pero con menor efecto. Ahí está. Esto es el punto 3. Ahí tengo que ir probando. Ahí sí. Entonces ahí tengo ese desplazamiento. Ya, entonces aquí eso mismo lo puedo hacer acá. ¿Ya? Y lo puedo conectar ahí. Y ahora ya no voy a tener tanto efecto acá. Se lo puedo ir multiplicando, por ejemplo, por 0,7. Ahí sí. Ahí está. Entonces, esa es la configuración básica. Entonces, ahora, ¿por qué insistí tanto en este tema acá con esto, con que esta zona esté más suavizada y esta un poco más dura? ¿Ya? Porque aquí se pueden hacer más cosas con eso. Subir el render. Espero estar renderizando el último, sí. Render. Está tomando su tiempo, pero lo va a hacer. Ahí está. Entonces, noten que el borde de esto está bastante, digamos, perfecto. Ya, lo mismo acá. Ya, no se nota tanto acá, pero
En todo caso, en ambos se nota que es como regular, ¿se fijan? No es tan... Debería ser más irregular, sobre todo en esta zona. Entonces lo que puedo hacer aquí es modificar esa máscara. Entonces, si veo la máscara con los valores originales, esto era 1, era así, ¿se fijan? Entonces todo está suavizado. Me gustaría que todo esto fuera súper irregular, ¿ya? Entonces eso lo puedo hacer con un Turbulent Noise. Se coloca un Turbulent Noise, ¿ya? Eso lo conecto acá, ¿ya? Y aquí una opción es multiplicar, ¿ya? No me va a servir, pero a veces va a estar una estrategia es como ir probando cuál que funciona. Yo sé que este no funciona, pero me gustaría que vean el resultado. Entonces multiplico este Turbulent Noise por esa máscara y queda así, se fijan, ¿ya? Que es más o menos lo que originalmente tenía acá, pero lo que yo quiero es que este borde quede afectado. Entonces si arrojo el Turbulent Noise, ¿ya? Le voy a bajar la atenuación, voy a aumentar el frequency, algo así, aumento el roughness, por ahí, y le puedo colocar otro Turbulent Noise, de hecho, o le puedo colocar este mismo que está acá. Mismo lo puedo conectar al offset y noten como que se empezó a cambiar esto. ¿Se ven cómo quedó? ¿Ya? Entonces si veo el multiply acá, sigue igual. Mi intención es que todo este borde suave, todo este borde duro se modifique, ¿se fijan? O sea, para que eso ocurra, ¿ya? Aquí estoy arreglando el multiplicar. Lo que está pasando ahora es que los valores, ¿ya? Esto es 0 y esto es blanco, ¿ya? Esos valores de 0 se están multiplicando por el Turbulent Noise. Todo lo que está en esta zona se multiplica por 0. Todo lo que se multiplica por 0 queda en 0. Entonces esto queda sin efecto. Y en esta zona, que básicamente es esto, se multiplican por blanco, ¿ya? Entonces cualquier valor que, por ejemplo, sea 0.001 se multiplica por 1 y queda el mismo valor, ¿ya? Entonces no me sirve esto. Esta operación no me sirve. La que sí me sirve es la siguiente operación. Se llama divide. Bien, ¿por qué usamos divide? Porque necesitamos que alguno de estos valores, ¿ya? No siempre se multipliquen por 1 o se anulen con 0, ¿ya? Claro, porque si hay un valor que multiplique por 1 va a quedar en 1. En ocasiones necesito que, por ejemplo, si esto es 0,5, si divido 1 dividido en 0,5 me da 2, ¿ya? Queda un valor distinto. Si lo multiplico me da la mitad, me da 0,5. Entonces el divide se va a encargar de hacer eso. Entonces este lo conecto aquí, este lo conecto acá y veamos el resultado. Noten cómo cambió esa zona. ¿Se fijan? Agregó mucho más ruido ahí. Y si necesito que haya más contraste, lo que puedo hacer es colocarlo aquí en un fit, ¿ya? Y este fit se va a encargar de generar más contraste con esto, algo así. Y cuando coloco el divide, fíjense toda esa zona. Se me pasó la mano un poco con esto, pero se entiende la idea de esto. Ahí sí. Quedó mucho más irregular, ¿ya? Comparativamente con antes, que era toda una superficie suave. Pero con este divide, ¿ya? El divide en algunos casos está multiplicando, por ejemplo, o dividiendo. Por ejemplo, acá hay un valor que mucho va más allá de 1. Dice 1.039, 1.1, ¿ya? Y aquí es 0. Acá hay 0.1, 0.2 también, ¿ya? Pero estos valores van más allá de 1. Pero hizo el efecto que yo quería. Ahora, versus esto que quedó mucho más definido, con más contraste, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que lo suavicen. O sea, cuando estén pintando una máscara y quieren usar esta técnica, tenemos las tantas miles de técnicas, lo suavicen de forma de que después puedan dividirlo por otra máscara y obtener este resultado. ¿Se fijan? Así no tienen que pintar la máscara en Substance Painter o hacerlo UV. ¿Se fijan?
Se pueden aleatorizar ese borde versus esto. Entonces, si voy acá e intento suavizar esto, que voy a parar el render porque seguramente está renderizando ahí, lo paro. Entonces, si suavizo esto, voy suavizando. Ahí sí. Si voy acá y le saco un pantallazo a esto, hago el render, noten esto. Va a quedar mucho más aleatorio esto. No va a quedar tan lineal. Ahí está renderizando. ¿Se fijan? Eso versus eso. Entonces en este caso utilizo esta opción que se llama divide. ¿Ya? Pero ahora nuevamente tengo el problema de que yo necesito que esto se vaya al interior y esto se anule. Entonces lo que hago con este divide lo llevo a un fit range. Este fit range, esto que dice acá 1 punto algo, el valor más grande es 1.2. Aquí podría utilizar otro nodo que se llama absolute, ¿ya? Pero que básicamente te deja el valor absoluto de un número. Entonces en vez de que sea 1.3 te lo deja en 1 solamente. Pero no voy a seguir con los fit para que nos acostumbremos. Entonces yo necesito que el destination means, o sea, esto sea no, esto primero lo voy a invertir. Primero lo invierto. Entonces este debería ser este es 0. No, se está bien. Este es el que hay que contraer. Entonces este va a ser 0 menos 0.5. Ahí sí. Entonces lo arrojo acá. Claro, y ahí fíjense los valores menos 0.5, menos 0.5 y después acá llegó a 0. Y ahí entre medio todo lo que está dando vuelta. Ya, y eso lo conecto con mi multiplier original que estaba acá. Ya, y si veo el resultado de todo esto, bueno, no pasó nada porque lo desconecté, pero ahí sí. Ahí está, ¿se fijan? Entonces, la máscara sirvió, ¿ya? Los valores están, esto se está yendo hacia el interior. Tengo mi turbulent noise ahí aplicado. Finalmente, este es el ruido. Si lo coloco, tal vez debería agregarle más aleatorización a esto. Debería colocar un turbulent noise. Y esto lo conecto. Si se conecta acá, este lo conecto al offset. ¿Ya? Y esto lo va a hacer que sea un ruido 3D. Queda mucho más aleatorizado. Aumenta la frecuencia. Ahí sí. Y este también lo voy a conectar aquí. Quiero ver ese, a ver. Sí, mucho mejor. Y este, ahí sí. Pues este es el ruido. Y cuando veo el resultado final, ahí sí. Queda mucho más aleatorizado. Entonces, claro, con esta técnica las máscaras pueden en verdad pueden hacer bastante, ¿ya? Lo importante es saber qué operación utilizar, ya sea si es divide o en este caso multiplicar o sumar, ¿ya? Entonces, en términos simples es como si quiero que, o en el caso de utilizar una máscara o anular un color, utilizo multiplicar, ¿ya? Entonces todo lo que se multiplique por 0 queda en 0, se anula, ¿ya? Pero si sumo, ya todo eso el resultado va a depender si el color está en negativo, ¿ya? Es decir, se hunde, o si está en positivo, es decir, se proyecta hacia el exterior. Si está en 0, es decir, negro, no hace nada, ¿ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, acá tengo un valor de 1, ¿ya? Y le sumo un valor negativo,
ya, 0,5 va a quedar en 0. Porque, perdón, va a quedar en 0,5. Es decir, 1 más menos 0,5 te da 0,5. Entonces con eso le bajo la cantidad de desplazamiento. ¿Ya? Y por último, si quiero aumentar la cantidad de desplazamiento, le puedo colocar una constante acá con el objetivo de poder aumentar. Tal vez te podría colocarle 1.4, por ejemplo. Y mire lo que va a ocurrir. Ya, bueno, ahí se comienza a colapsar la geometría. Entonces tal vez eso fue mucho, tal vez 1.2. Tal vez con 1. Tal vez podría, como este valor en vez de 0,5 le coloco 1. Y el otro se va a hundir más todavía. Ahí sí. Ahí se nota mucho más la aleatorización que hizo ahí. Entonces acá le coloco 0.5. Y la idea es que no se... Ahí está. 0.3, 0.2. Esa parte superior se está colapsando sobre ese 0.3. Ahí sí. 0.4. Tal vez debería colocar una máscara ahí, ¿se fijan? Para que no afecte esa zona. ¿Ya? Así que la máscara, que esa zona, el borde no queda afectado. Así no tengo ese problema de que la geometría se colapsa sobre sí misma. Entonces, lo puedo hacer ahora. Entonces aquí, por ejemplo, esa zona no quiero que tenga ese desplazamiento. Entonces, lo que hago es presionar mi nodo, máscara de desplazamiento con la tecla control. Voy quitando, se fijan como eso quito. Pues suavizo así. Ahí está. Escape. Voy al contexto mat y acá hago el render de nuevo. Y ahí está renderizando. Ahí lo arreglo. Entonces ahora saco el render completo. Ahí está. Aquí, claro, aquí le puedo aumentar un poco más la cantidad de desplazamiento con esta constante. Y ahí queda mucho mejor. Y eso está. Y lo puedo arreglar con la máscara, pero se entiende la idea. Puedo seguir pintando la máscara de esto. Y una vez que ya tengo esta configuración lista, ya puedo comenzar a pintar máscara en otros lugares, como por ejemplo podría pintar la máscara acá. Y recuerden suavizarla siempre para que después se multiplique por el turbulent noise y obtenga un borde más aleatorio, porque si no queda muy definido y eso no queda bien. Sí. Mientras más grande sea la brocha, más suavizado queda. Algo así. Incluso te le podría hacer otra máscara y hacer otra, multiplicarlo por otro valor para que tenga, en este caso, en este lado tenga más desplazamiento que en otro. ¿Ya? Pero claro, tendría que traerla con otra máscara y aplicarle otro factor de multiplicación. Pero básicamente hacer esto mismo, dividir, utilizar sumar las máscaras y después dividirlas. ¿Ya? Damos el render de esto, a ver. Render view, render. Eso ahora debería aparecer en esta zona, debería aparecer con desplazamiento. Ahora toda esta zona tiene desplazamiento. ¿Se fijan? Entonces, de eso se trata se trató este video. ¿Ya? Creo que me extendí nuevamente un poco, pero creo que se entiende la idea de multiplicar, sumar y dividir. También está subtract, ya, también está esa. Pero creo que acá no la he utilizado, ya, pero también se puede utilizar. ¿Y qué más de esto?
Bueno, estos se pueden dejar en un network box. Y aquí le coloco justo. Y eso lo dejo aquí dentro de mis materiales. Esta es una de las maneras que hay para poder digamos, como organizar los materiales. Hay otras, pero esta es una de las más simples. Y eso, entonces bueno, antes saquemos el render en mejor calidad, porque esto quiero verlo en alta calidad. Voy a parar el render acá. Y acá lo voy a colocar 3, 3. Voy a mi 9 de límite. Colocar 5, 5. Y con eso debería presionar render y ver el resultado final. Y ahí termina el render, se demoró 25 segundos y creo que está ok por ahora. Uno puede seguir trabajando acá con por ejemplo, me gustaría que esto quedara mucho más definido. Entonces, por ejemplo, acá los fits los puedo seguir ajustando o aplicarle una rampa de gradiente como lo había hecho en el shader anterior. También se le puede agregar una rampa de gradiente para poder ajustar que quede más contrastado, ¿se fijan? Y así esa línea queda mucho más dura y claro, el desplazamiento va a ser mucho más definido. Ahí todavía siento que está un poco suave en esa zona, ya puede ser un poco más duro. Y puedo utilizar esta misma configuración para poder colorear esto, ¿ya? Como toda esa zona, agregarle un poco de suciedad acá, lo puedo hacer, ¿ya? Pero creo que eso lo voy a dejar para otro video porque ya me extendí ya mucho con esto. Pero eso. Ahora, la técnica que estamos viendo acá la vamos a utilizar también en Karma. Y bueno, y también en otros motores de render, como Redshift, se pueden utilizar. Es exactamente lo mismo, es la misma lógica. Puede que los nodos tengan un nombre un tanto distintos, pero la lógica es la misma, ¿ya? Eso, nos vemos en el siguiente video. Cuídense.